Ahora sí, en el día de hoy estaremos brindando de lo que serían las guías generales, como hemos hecho en las pasadas sesiones. También les tenemos a hablar de los créditos de educación continua, horas de oficina. Vamos a estar dando la preprueba didáctica, la postprueba. Luego pasaremos al área de preguntas y discusión de casos y con los anuncios y cierres. Los invitamos a que puedan encender su cámara. Es muy importante para nosotros que haya una participación activa y puedan abrir su micrófono para que compartan sus experiencias. También a que nos escriban en el chat en cualquier momento durante la sesión. Tenemos muy buenas noticias y es que referente a los créditos de educación continua fueron aprobados para médicos, enfermeros y nutricionistas dietistas. Se van a estar entregando los créditos de las primeras 8 sesiones de diciembre a enero los van a estar recibiendo. Ahora sí, disculpe, que entendía que se me había frisado un poco. Vamos a pasar con lo que sería la hora de oficina con los expertos. Nuestra compañera Alexandra nos va a estar hablando sobre esto, explicándole lo que significa y lo que es de beneficio para ustedes. Adelante, Alexandra. Gracias, Xiomara. Como parte de esta serie educativa, tenemos un beneficio adicional, principalmente dirigido a médicos primarios y profesionales de la salud que atienden pacientes. Este beneficio va a ser unas horas de oficina que serían espacios individuales donde ustedes pueden recibir apoyo de nuestras especialistas o del equipo de trabajo. Si tienen alguna pregunta, o dudas respecto a las herramientas que se presentan durante las sesiones o experiencia en su práctica clínica que quieran dialogar con nuestras expertas, pues este espacio va a estar abierto para ustedes. Si desean coordinarlo, lo pueden hacer mediante un formulario que se llama horarios de oficina, que lo vamos a estar colocando en el chat. Em, Así que esperamos que este espacio sea de provecho para ustedes. A modo de recordatorio también, la semana que viene sí vamos a tener nuestra sesión de Quality Improvement, así que antes de la preprueba y antes de comenzar a la sesión, la semana que viene vamos a tener 10 minutos para dialogar nosotros sobre la práctica eh, con los pacientes y para atender la nutrición y la diabetes. Así que ese sería el anuncio. Gracias, Xiomara, y como dije, voy a estar colocando el enlace en el chat. Gracias. Gracias, Alexandra. Veo que algunos de los participantes se están conectando con el mismo enlace. Es bien importante que al conectarse de ese enlace que le han compartido, puedan editar lo que sería su nombre en el recuadro que ustedes aparecen en los 3 puntitos, puedan cambiar lo que sería a su nombre para beneficio de lo que sería los créditos de educación continua y certificados, ¿ok? Ahora sí, vamos a estar dando paso a lo que sería la preprueba. Les va a aparecer en unos breves segundos. Ahí se encuentra abierta la preprueba. Recuerden, esta misma va a estar abierta por unos breves minutos y luego se va a estar cerrando. Si no les aparece la preprueba, en la barra de abajo pueden ir, como muestra en pantalla, a donde indica polls, o si no, a los 3 puntitos de more y polls and quizzes, ¿ok? Para la tarde de hoy, en la sección número 4, estaremos hablando, explorando el tema de modelos de alimentación y guías prácticas con la licenciada Kiara Torres Castro, nutricionista dietista. Ya todos ustedes los conocen, para los que son nuevos por primera vez, se las presento. Ha dado magníficas sesiones educativas, así que bienvenido una vez más, licenciada. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Como presentó Xiomara, mi nombre es Kiara Torres, nutricionista dietista. Voy a estar compartiendo mi pantalla.
¿Me confirman una vez puedan ver mi pantalla? Sí, se puede Perfecto. ver su pantalla. Pues en la sección de hoy vamos a estar hablando sobre los modelos de alimentación y guías prácticas. Dentro de los objetivos es comparar los modelos de alimentación y dietas basadas en evidencia científica como DASH, mediterránea y vegetariana. Implementar el método de mi plato en la práctica clínica, enseñar el conteo de carbohidratos como una herramienta para el autocontrol y aplicar principios de planificación de comida saludable. Dietas y patrones de alimentación. En los últimos años, las recomendaciones nutricionales han evolucionado hacia el consumo de alimentos integrales y de patrones de alimentación completos, en lugar de centrarnos únicamente en nutrientes individuales, por ejemplo, solo en el carbohidrato, sino se está promoviendo patrones de alimentación completos, reconociendo que las personas rara vez consumen los alimentos de forma aislada, ¿verdad? Muchas veces nuestro plato o la mayoría del tiempo está compuesto por múltiples grupos de alimentos. De acuerdo con la ADA, la evidencia no respalda una preferencia clara por un solo patrón de alimentación específico, más bien recomienda que se considere una variedad de patrones de alimentación en la estrategia general para el control de la diabetes. Los patrones que vamos a estar discutiendo en el día de hoy es los patrones de alimentación mediterráneo, DASH y vegetariano. Estos han despertado un interés particular con respecto a sus posibles beneficios en la salud. Revisión sistemática evidencia que los patrones de alimentación vegetarianos, mediterráneos y DASH afectan positivamente el control glucémico y se ve una reducción en los niveles de A1C con un promedio de 0.8. Si vamos a discutir este beneficio por patrón de alimentación, en una dieta vegetariana, la reducción promedio es de 0.6 a 0.7%. Cuando vamos al patrón alimentario de DASH, tenemos un promedio de 1.7. Cuando vamos a un patrón mediterráneo, tenemos una reducción de hasta 1.2. No están solo en los niveles de A1C, también se han visto beneficios en los niveles de lípido en sangre con estos tipos de patrón de alimentación. Entonces, sabemos que dentro de lo que hemos discutido, el factor cultural tiene un peso bien importante en la selección de los alimentos. Y la diabetes tiene un factor modificable a través de los alimentos y hábitos saludables que pueden ayudar a prevenir, retrasar y tratar la glucemia en los pacientes. En nuestra cultura se celebra con comida. Toda la comida está alrededor de nuestra cultura, que esto causa retos y creando necesidad de educación nutricional sobre los alimentos. Y bien importante esta frase que es importante recalcar a los pacientes, no es dejar de comer, sino aprender a comer y crear un balance, como hemos hablado en las secciones anteriores. Si discutimos el patrón. Licenciada, Valerie se encuentra. No, escucha, Valerie. Sí, escucho. Sí, la licenciada Kiara tiene problemas de conexión. Sí, parece que por lo menos a mí Ahí también se me volvió. fue. Sí, ¿Me escuchan? Ahora sí volvió. sí, Ah, ok. Déjame ver. ¿Ve mi pantalla? no. No, ¿No? Ok, déjame volver a presentar. sabemos que todos estamos confrontando problemas con lo que es el sistema energético, así que pues, vamos a dar unos segundos. Pero ahora pueden ver. Sí, está Sí. ahora, sí vemos lo que es la Sí. presentación PowerPoint. Ok. ¿Y se quedaron aquí viendo esta parte? Sí, Sí, ok. Pues vamos a empezar para entonces poder abarcar todo. El patrón DASH es
que si lo ¿verdad? Decimos su sigla, es Dietary Approach to Stop Hypertension, fue creada para prevenir y controlar la presión sanguínea, disculpen, sin medicamento. Es una recomendación también como un patrón saludable para la población en general, no solo para la persona que padece de diabetes. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues esta promueve la reducción de la presión arterial para fomentar el consumo de alimentos que son bajos en grasas saturadas, grasas totales, colesterol, sodio y por el contrario promueve alimentos altos en potasio, calcio, magnesio, fibra y proteína. Esos alimentos que se fomentan son los granos integrales, los productos lácteos sin o bajo en grasa, frutas, vegetales, aves, pescado y nueces. Si ven la imagen a mano derecha, es una imagen fácil de definir este patrón, donde sí promovemos, como hablamos, vegetales, frutas, granos enteros, leches bajos o sin grasa, pescados, proteínas magras como pollo o habichuelas, nueces y vegetales provenientes de grasas saludables como aceite de oliva. Por el contrario, fomenta limitar los que son las carnes altas en grasa, productos enteros, aceites tropicales como aceite de coco, aceite de palma, que sí, el aceite de coco estuvo muy popular, pero es importante recalcar que este aceite es alto en el contenido de grasa saturada. También este patrón promueve disminuir dulces y bebidas endulzadas con azúcar. Dentro de las comunidades presentes con las personas con diabetes es hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, hiperlipidemia, que no tan solo este patrón nos puede ayudar con el manejo de la diabetes, sino con el desarrollo de sus comorbilidades. Otro patrón bien importante a discutir es la dieta mediterránea. Esta fomenta no solo el patrón alimentario de que se debe incluir, pero se caracteriza por incluir productos de temporada y fomentar la socialización alrededor de ese patrón de alimentario. ¿Y en qué consiste? Me encanta esta imagen porque sí se puede definir en qué consiste entre menos frecuentes carnes y dulces, porciones moderadas de lo que es pollo, huevos, quesos, yogur, 2 veces en semana, al menos pescados y mariscos. Aquí también cuando hablamos de proteínas magras, no solo a pescados y mariscos, también nueces, semillas, y se limita el consumo de huevos al menos con un máximo de 4 veces por semana. Y por el contrario, todos los días tratar de incluir vegetales, frutas, granos integrales, aceite de oliva, nueces, legumbres y pues esto promoverlo con una vida activa en actividad física. El patrón mediterráneo y la diabetes, este patrón ha demostrado en varios estudios una disminución de hasta un 25% aproximadamente en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También destacó el efecto protector a largo plazo de la dieta mediterránea, refiriéndose a estudios de seguimiento por más de 10 años, que sabemos que no solo nos ayuda a reducir esos niveles de A1C, sino que estos beneficios sí se pueden ver a largo plazo. Y como hablamos, ese por ciento que se puede ver en disminución de los niveles de A1C es hasta 1.2%. En el patrón de la dieta vegetariana, esto es un patrón de alimentación en que se consume principalmente productos y alimentos vegetales, eliminando parcial o totalmente la ingesta de alimentos animales. Existen diferentes tipos de dietas vegetarianas. Está el vegano, que no incluye ningún producto de origen animal. Está el lácteo o vegetariano, que no incluye carnes animal, pero sí incluye huevos, leche y productos derivados de lácteos. Tenemos el pesco vegetariano, que consume pescado, pero elimina otras carnes. Y tenemos el semi-vegetariano, que es el consumo ocasional de carne, generalmente carnes magras como pollos o pavos.
que es importante y que dato que hemos visto en este patrón, que sí el que es vegetariano, que definimos que es que elimina esos productos por completo de fuente animal, incluyendo lácteos y huevos, se asocia inversamente con el riesgo de desarrollar diabetes, que pues, hay mucho menor riesgo de desarrollar esta enfermedad. El aspecto más importante de cualquiera de estos tipos de dietas es enfatizar cereales integrales, las frutas, verduras y las legumbres, y los frutos secos, las grasas saturadas y trans, versus el patrón semi o pesco vegetariano, tienes menos protección en el desarrollo de la diabetes, ¿Qué teoría? Y esto lo que significa es que si mi patrón vegetariano únicamente incluye alimentos de fuente vegetal y no incluye alimentos de fuente animal, tiene mayor protección en el desarrollo de la diabetes. ¿Y cuál es la teoría? Porque semi y pesco vegetariano sí todavía está presente ese riesgo de desarrollar diabetes, es porque incluye grasas saturadas y ácidos grasos en omega 3 disminuyen la secreción de insulina y puede activar la apoptosis celular de las células beta. Y esto puede explicar por qué la dependencia de los mariscos para obtener proteínas por parte de los pescos vegetarianos y puede contrarrestar los efectos de beneficio de los alimentos que se consumen y disminuir los efectos terapéuticos de no consumir carne. Sí quería mostrarles que, ok, es la próxima. El mecanismo de prevención y tratamiento es el aumento de fibra, frutas y vegetales. Estas aportan mayor saciedad y mayor control glucémico postprandial. En la sección pasada o anterior hablamos de ese impacto que tiene los alimentos altos en fibra en esas glucemias postprandiales. Sabemos que el cuerpo no puede procesar por completo esa fibra, por esos picos post la alimentación son mucho más estables. Tenemos la reducción de grasa saturada, menos ingesta de productos animales, aumento en la ingesta de grasas mono y poliinsaturadas, y esto a su vez nos ayuda también en el control de peso, aumentando la fibra, alimentos bajos en el contenido de calorías como frutas y vegetales, y menos ingesta de grasas totales. También de alimentos mínimamente procesados. Y es importante, no todo lo es bien importante enfatizarle al paciente que no todo lo vegano es saludable. No todo lo que no viene de fuente animal es saludable. Incluso hay productos congelados que dicen vegano, puede ser incluso o altos en grasa o altos en el contenido de sodio, que eso es bien importante que el paciente reconozca estas diferencias porque a lo mejor eligen un producto vegano pensando que automáticamente es saludable, e incluso pueden ser aún más costosos, que entonces eso es importante definirlo. Aunque no estaba en los objetivos, sí quise incluir este patrón de alimentación que es bajo en carbohidratos, porque muchos de los pacientes este es el primer approach que tienden a hacer cuando se diagnostica con diabetes. El AHA reconoce el patrón de bajo en carbohidratos como una acción eficaz dentro de los varios enfoques de la alimentación para el diabetes. Esto se define como bajo en carbohidratos, se define que del 26 al 45 de las calorías provienen de carbohidratos, y muy bajo en carbohidratos se define cuando un 26% o menos provienen de las calorías provienen de carbohidratos. Esto se ha visto beneficio en los niveles de A1C, peso, presión arterial, triglicéridos y HDL. El efecto glucémico a largo plazo, se ha visto que la ADA reporta que los mayores beneficios se ha visto de la reducción de un 20% en las calorías de 3 a 6 meses mayormente. Ya cuando esto se extiende más de este tiempo, no se ha reportado un beneficio mayor, sino hay un soporte sostenido y adherencia a este patrón de alimentación, que básicamente
tenemos un beneficio de 3 a 6 meses. Si el paciente no puede sostener este patrón de alimentación, este beneficio no permanece luego de los 12 meses. Patrones de alimentación bajos en carbohidratos principalmente se enfocan en vegetales sin almidón, o uso de grasas saludables, proteínas provenientes de carne, aves, pescados, huevos, quesos, nueces y una inclusión moderada de carbohidratos de calidad que vienen siendo altos en el contenido de fibra. ¿Qué podemos, se repiten en estos patrones y cómo podemos identificar qué tienen en común? Ambos tienen variedad de ingesta de alimentos enteros, como frutas, vegetales, alimentos de grano entero, legumbres, semillas y nueces. Hábitos saludables y sostenidos, como postres ocasionalmente, no es que, como hablamos, se trata del balance, que el paciente no se sienta restringido, y limitar y la ingesta de alimentos. Dentro de lo que comúnmente tienen estos patrones es limitar los alimentos ultraprocesados, carnes rojas, lácteos y alimentos fritos o altos en grasas trans. ¿Qué limitaciones nosotros podemos tener como cultura o como país en implementar estos tipos de patrones de alimentación? Como lo vimos, los costos de alimentos, los costos de la canasta básica han aumentado un 2.8 a comparación al año anterior, versus también tenemos poca disponibilidad de estos alimentos frescos, que aumenta nuestra inseguridad alimentaria, y también es un factor individual del paciente por poco interés en estos tipos de alimentos, porque si no nos incluimos desde nuestra alimentación básica desde pequeño, puede ir impactando. Mi plato como herramienta ya es algo que hemos discutido a través de las secciones, pero esta herramienta fue creada en el 2011 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como una guía nutricional moderada basada en la ciencia, como guía nacional para la población general, no solo limitarlo a pacientes con diabetes, sino a poblaciones en general. Un gráfico aquí tenemos donde queremos tratar que la mitad del plato sean vegetales y un cuarto de ese plato sean granos enteros y un cuarto de ese plato sean proteínas. Que esto es lo que hemos discutido. Así se puede ver un plato saludable. Específicamente tenemos en la biblioteca ¿verdad? Del fideicomiso, donde se desarrolló un plato para la persona con diabetes, como mencionamos, promoviendo la ingesta de vegetales sin almidón en la mitad del plato y dividiéndolo un cuarto y un cuarto entre carbohidratos complejos y proteínas, limitando lo que son las bebidas altas en el contenido de calorías y azúcares. Entonces, aquí quiero abrir en el chat, en esta imagen, que ustedes identifican qué aporta carbohidratos de esta comida. Quiero que lo escriban. ¿Y cuántos carbohidratos ustedes estiman que tiene este plato? Okay, le voy a dar un minutito para que lo escriban, entonces al final repasamos. El conteo de carbohidratos es un método para estimar los carbohidratos que tenemos en el plato, utilizándolo para planificar las comidas y lograr un control glucémico en las personas con diabetes. Usualmente en las personas que son insulodependientes, que utilizan insulina en su terapia, es una forma para variar los carbohidratos consumidos por las dosis de insulina, logrando precisión de dosificación y control glucémico. Esto es bien importante, no es una dieta y es una herramienta que nos permite más flexibilidad en la elección de alimentos y en estilo de vida del paciente. Podemos dividir el conteo de carbohidratos en básico y avanzado. El básico consiste en aprender los servicios básicos
y comienza a reconocer cuántos carbohidratos tiene un alimento. Ya en el avanzado podemos ir identificando cuántos carbohidratos tiene una comida completa y cómo podemos ir ajustando esas dosis según ese consumo de carbohidratos y la cantidad de insulina que me tengo que colocar. Factores bien importantes a considerar para aplicar lo que es el conteo de carbohidratos, método nutricional del paciente, el tipo de terapia versus si utiliza insulina versus utiliza medicamentos orales, destrezas matemáticas del paciente, esa capacidad del paciente poder aplicar el conteo de carbohidratos y dependiendo del tipo de diabetes que presenta el paciente, sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Qué alimentos contienen carbohidratos? Casi todos contienen carbohidratos: papas, maíz, guisantes, habichuelas, pan, cereal, arroz, las frutas, el yogur, la leche, que vimos en el café de la imagen, postres, dulces y los vegetales contienen una pequeña cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, una taza fresca cruda puede tener 5 gramos de carbohidratos y media taza cocida puede tener 5 gramos de carbohidratos, que eso es importante a considerar. ¿Qué herramientas podemos utilizar para el conteo de carbohidratos? Tazas de medir, es bien importante. Hay unas tazas para medir sólidos, hay tazas para medir líquidos, una báscula, identificar la cantidad de carbohidratos en esos alimentos que ya sí tienen etiqueta. Se pueden utilizar aplicaciones móviles, que vamos a tener una sección de tecnología y el manejo de diabetes. Dentro de las dos puede estar Calorie Kings, MyNet Diary, son dos que utilizo bastante con los pacientes. Hay recursos en línea cuando un paciente va a consumir en un restaurante tipo cadena, puede entrar a la página de este restaurante y identificar cuántos carbohidratos hay por alimento que va a consumir. Y también hay materiales impresos tanto de restaurantes como de helados. Estrategias prácticas para el conteo de carbohidratos o qué tenemos que cuestionar cuando le estábamos enseñando al paciente este método. ¿Qué de mi comida contiene carbohidratos? ¿Qué yo voy a empezar a contabilizar de mi plato que me aporta esa cantidad de carbohidratos? ¿Cuánta cantidad de esos alimentos estoy consumiendo y cuántos en total estoy consumiendo? Si vamos a explicar el conteo básico de carbohidratos, una porción me aporta 15 gramos. ¿Y qué se define una porción de carbohidratos? Se refiere a una porción específica que contiene una cantidad determinada de carbohidratos. Cada alimento tiene una porción diferente y refleja una cantidad estandarizada de carbohidratos. Por ejemplo, una rebanada de pan contiene 15 gramos de carbohidratos, que equivale a una porción. Esto se conoce comúnmente como guía o lista de sustitutos de alimentos. En esta lista de sustitutos de alimentos tenemos esas porciones estandarizadas por alimentos. Bien importante, estas no son porciones sugeridas, sino es un recurso adicional para estimar los carbohidratos. No todos tenemos que consumir las mismas cantidades del servicio de carbohidratos por alimento. Esto es algo que se individualiza en la terapia del paciente. Esto es ¿verdad? Lo que pudiéramos encontrar en la lista de sustitutos de alimentos, donde tenemos el alimento, el carbohidrato, y cuánto equivale a una porción. Por ejemplo, en pan equivale a una rebanada. En plantilla de 6 pulgadas, una. En plantilla de 10 pulgadas, la mitad. Y es bien importante educar al paciente que una porción de que vemos en la lista es lo que contiene 15 gramos de carbohidratos. Yo siempre les muestro, esto es un ejemplo de lo que se le muestra al paciente, entender que sí, esa una porción de carbohidratos 15 gramos puede variar en el caso de los lácteos. Una porción de lácteos contiene 12 gramos de carbohidratos.
Entonces, aquí tenemos opciones criollas o alimentos típicos de Puerto Rico, donde pues en el caso de lo que son las viandas tiende a ser un poco más retante identificar qué porción equivale a 15 gramos de carbohidratos. Por ejemplo, por eso en este tipo de alimentos me gusta colocarle los gramos para en caso de que el paciente contenga una báscula, es mucho más fácil identificar cuánto es una porción, cuánto tiene 15, cuánto podría tener un poco más. Una herramienta bien importante para identificar cuántos carbohidratos tiene un producto es la etiqueta nutricional. Yo siempre le digo a los pacientes, lo que tenga etiqueta, vamos a tomar la información que nos brinda la etiqueta. Bien, dos elementos bien importantes a identificar en la etiqueta es el tamaño por servicio, que lo vemos en la parte de arriba, y el contenido total de carbohidratos. Como hablamos, el servicio es la cantidad del producto a lo cual está basado toda la información nutricional que vemos en la parte de abajo. So, al paciente hay que identificar, en este caso, si eliges 2/3 de taza, suficiente, va a tener el total de carbohidratos de 37 gramos. Es bien importante recalcar que el paciente no se confunda con el porciento de valor diario y con los gramos que aparece al lado del serving size, esto que ven aquí. En ocasiones también el paciente puede confundir este dato. Bien importante reconocer el serving size. La cantidad que me indica el serving size es lo que tiene la cantidad total de carbohidratos. Indicarle que, ejemplo, si el paciente tiene una bomba de insulina y tiene que colocarle la cantidad de carbohidratos, los datos en ese momento de lo que viene siendo fibra, total de azúcar, pues un dato que no hay que ponerle a la bomba, sino solamente el total de carbohidratos que tiene el producto. Pero siempre enfocando de limitar el consumo de azúcares simples y aumentando el consumo de fibra. Pero si vamos a tomar el dato de los carbohidratos, es al lado donde nos indica total carbohydrate. Ya cuando vamos al conteo avanzado de carbohidratos, ya el paciente logró identificar qué equivale a una porción. Entonces, ahora es importante educar al paciente que él logre identificar cuando tenemos 2 porciones, cuando tenemos 3 porciones, incluso cuando podemos tener 4 porciones. Y en esta imagen tenemos un ejemplo, cuando utilizo una rebanada de pan tengo 15, cuando utilizo 2, pues 15 más 15 tengo los 30. Ya cuando elijo 3 porciones de carbohidratos estoy teniendo 45 y cuando yo elijo 4 porciones estoy teniendo 60. Ya esto es cuando estamos hablando del conteo de carbohidratos avanzado, pues es bien importante que el paciente pueda, como el ejemplo que yo les coloqué, ver su plato y poder hacer esa suma completa de carbohidratos que tenemos en el plan. Esto se puede calcular, como hablamos, tanto con tazas de medir como con instrumentos como una balanza. Por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos una taza de avena sin endulzar que nos aporta 40. La proteína, que viene siendo el huevo, no nos aporta ningún gramos de carbohidratos y tenemos que una porción de uvas son 10 uvas, por lo tanto me aporta 15 gramos. Cuando hacemos esa suma tenemos los 55 gramos. Ya si vamos a un plato común de nuestra cultura, arroz blanco, una taza de arroz, vamos a ver que en ese conteo básico el paciente va a aprender que una porción de arroz es 1/3 de taza. Ya en una taza de arroz yo tengo 3 porciones, por eso me da el dato de los 45. Una porción de habichuela es media taza, por eso tengo los datos de 15. La proteína no me aporta cantidad de carbohidratos y como hablamos, la ensalada nos aporta una cantidad mínima que si es cruda, una taza tiene 5 y ahí me da el total de 60. Esto es bien importante, como hablamos, para los pacientes con tratamiento de insulina y para que ellos puedan entender cuando un plato contiene mayor cantidad de carbohidratos y cuando un plato tiene menor
Y si hay ajustes en esas dosis de insulina, si es un tratamiento fijo de insulina, lo que se recomienda al paciente es un consumo constante de carbohidratos, pero el paciente que tiene ese cálculo de ratio carbohydrate ratio, que entonces ahí le dice cada 7 gramos de carbohidrato te vas a colocar una unidad de insulina. Pues el paciente tiene que saber calcular esa cantidad de carbohidratos. Aquí tenemos otro ejemplo, que en este en particular tenemos el ejemplo de la leche, donde 8 onzas ya no son 15, sino son 12 gramos. Una taza de cereal seco con azúcares añadidas que puede tener de 45 a 55 gramos. Y si a su vez se consume con jugo, 16 onzas de jugo puede tener 60 gramos de carbohidratos para un total de 117. Existen aplicaciones donde el paciente puede ir colocando los alimentos que consume y le dice tanto en esa comida cuántos carbohidratos contiene como cuántos carbohidratos ha consumido en el día. Y esto lo vamos a tocar nuevamente en la sección de tecnología, pero quería traerlos para que estén conscientes que sí existen herramientas que nos ayudan a llevar ese conteo de carbohidratos, incluso con ya con el EI. Existen aplicaciones que el paciente puede tomar las fotos de la comida y le da un estimado. Eso nunca va a ser real, 100% real de lo que el paciente tiene en el plato, por eso siempre se promueve tratar de medir o pesar para tener un estimado más preciso, sobre todo para aquellos que van a utilizar tratamientos de insulina. Paciente con mayor dificultad de entender el conteo de carbohidratos, podemos volver a esta imagen que les coloqué en una de las presentaciones, donde el paciente puede identificar según cuánto el carbohidrato está tomando espacio de su plato, puede hacer un estimado de la cantidad de gramos de carbohidratos que tiene ese alimento. Si está en la mitad de mi plato completo, pues ahí puedo estimar 60. Si pues casi solamente un cuarto de mi plato no tiene carbohidratos, pues es 90 y así sucesivamente. Para pacientes con bomba de insulina, ¿verdad? Se recomienda lograr que ese paciente domine ese conteo específico del carbohidrato. Entonces, si aquí discutimos la presentación, ¿verdad? El ejemplo del menú que colocamos al principio, aquí lo que nos aporta carbohidratos son las 2 rebanadas de pan, la leche del café, la manzana, incluso esos vegetales podrían aportar algo. Pero si tomamos solamente los 2 rebanadas de pan, la manzana y el café, de las 2 rebanadas tengo 2 porciones, tenemos 30 gramos de carbohidratos. Una manzana mediana es una porción, tenemos 15. Y dependiendo de las onzas que el paciente utilizó para el café, de 4 a 6 onzas, pues podría tener de 6 a 8 gramos de carbohidratos para un total de 51 a 53 gramos de carbohidratos. Si este pan hubiera tenido una etiqueta, que probablemente lo tenga, es importante recalcarle al paciente que vaya, revise la etiqueta y utilice los carbohidratos que nos indica la etiqueta del producto. Ahora bien, otro aspecto es considerar si el paciente utilizó azúcar en su café. Una cucharadita de azúcar tiene 4 gramos de carbohidratos, ya una cucharada de azúcar tiene 12 gramos de carbohidratos. ¿Qué herramientas prácticas podemos darle al paciente para la planificación de los alimentos? Hay recursos de diferentes asociaciones que nos permiten proveerle al paciente estas herramientas prácticas como Mi Plato. La ADA tiene material dirigido a nutrición y diabetes, el Colegio de Nutricionistas, la academia, y sobre todo siempre vamos a enfatizar en una evaluación individual, donde se pueda evaluar esas necesidades del paciente tomando en consideración otras comorbilidades y estilos de vida del paciente junto con su terapia farmacológica para poder desarrollar un plan de alimentación
individualizados. Herramientas prácticas, planificación de las comidas durante la semana. Recomendar hacer una lista de alimentos ya disponibles en la alacena, identificar cuáles alimentos están en especial y entonces a base de eso hacer el menú, porque de esta manera podemos maximizar tanto los alimentos que tenemos disponibles, tanto esos que nos pudieran aportar un beneficio de reducción de costos. Luego que yo hago el menú con lo que tengo en la alacena y esos alimentos que identifiqué que están en espacial, pues voy al supermercado. Cuando estoy al supermercado, importante leer la etiqueta para diferenciar entre dos marcas, cuál tiene mejor nutricional, dígase menos contenido de azúcares simples, mayor contenido de fibra. Siempre yo les digo, primero visitar el alrededor del supermercado y luego proceder a lo que son las góndolas del centro, porque en estas es donde tienden a estar más los alimentos procesados. Seleccionar, ¿verdad?, el beneficio entre los productos frescos y los productos congelados que sean bajos en sodio. Aquí dice frutas congeladas o vegetales congelados. También promocionar vegetales y frutas de temporada porque estos tienden a tener menos costo. Una vez ya planificamos el menú, fuimos al supermercado, hay diferentes métodos para lograr que el paciente logre tener una alimentación balanceada. Si uno de los mayores retos es el tiempo, la preparación, que el hecho de que llegar, preparar las comidas me implica comer mucho más tarde, limita poder hacer actividad física, bien importante es repasar con el paciente esos métodos de preparación, evitar métodos como freír, dividir tanto los alimentos como los vemos en esta imagen, los podemos dividir ya divididos en porciones individuales o en porciones como le llamaríamos bowl, que viene siempre, pues hago un bowl entero de carne molida o otro de pollo y a base de eso hago diferentes menús. Siempre es importante mencionarle al paciente que si él no va a usar en 2 días ese alimento que preparó en porción individual, pues debe pasarlo al congelador. En la nevera máximo tenemos 2 días. Cuando yo vaya a utilizar esa otra porción individual, ya el segundo día en la mañana lo puedo ir pasando al refrigerador. Y siempre tener en consideración al momento de porcionar esos envases, las porciones de mi plato, promoviendo la mayor porción del envase que sean vegetales y incluyendo cereales que sean integrales o alimentos que nos aporten fibra. En conclusión, no existe una dieta única específica para diabetes, existen diferentes patrones, como hablamos en el día de hoy. Los patrones de alimentación, tanto DASH, vegetariano y mediterráneo, se han demostrado tener un impacto positivo en los niveles de azúcar en sangre para los pacientes que padecen de diabetes. El conteo de carbohidratos es un método que puede brindarle flexibilidad al paciente y beneficios de manejo de la diabetes. Recuerden, no es una dieta. No todo paciente con diabetes tiene que utilizar el método de conteo de carbohidratos. Fue el audio. Sí, ¿Fue bien? ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ok. Siempre queremos fomentar el balance y buenos hábitos sin que el paciente se sienta restringido, que pueda comer pues, alimentos de su cultura, sino crear ese balance. Y refiera siempre el paciente a consultas nutricionales individuales con nutricionistas registradas para el manejo nutricional de la diabetes, de forma tal que se pueda ayudar al paciente a crear un plan de alimentación individualizado que pueda cumplir, ¿verdad? Que sea viable y sostenible para el paciente a largo plazo. Estas son las referencias. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciada. Realmente aprendimos muchísimo con todos estos modelos de alimentación y lo que es el conteo de carbohidratos, que verdaderamente
se hace un poquito complicado a la hora de entenderlo con el paciente. Vamos a estar pasando con lo que sería la postprueba para luego ir al área de preguntas. Si mientras puede la licenciada, tenemos varios comentarios que fueron surgiendo en medio de su didáctica, ya la postprueba se encuentra abierta. Pueden ir